amigas y amigos, compañeras y compañeros. Hay una declaración que elaboramos en conjunto que desarrolla largamente el diagnóstico del momento actual y las principales líneas de acción a desarrollar desde la Unidad Popular. Por lo tanto, trataremos de no ser redundantes. Nuestro mundo está en una larga crisis que se verifica en la sociedad y en los individuos. Toda crisis es el término de algo que se resuelve en una u otra dirección. Y esos términos son para nosotros caos total o revolución humanista. Hoy todos sabemos que la política, la economía y los medios de comunicación están en las peores manos. Sabemos quiénes son los responsables del desastre actual en una civilización planetaria con condiciones objetivas para producir cambios positivos como nunca antes se pudo. Sin embargo, seguimos hundidos en la prehistoria humana. Y de seguir así será necesario comprender que es la misma especie humana la que está en peligro en manos de la corporación militar, industrial, financiera, mediática. La posibilidad de una catástrofe nuclear no es un cuentito del cuco, es una realidad muy probable, la peor que nos podamos imaginar. Seres humanos muy lúcidos, como Fidel Castro, Carl Sagan y Ciro, han advertido el tema. Fidel es muy recurrente con este asunto y junto a él no dejaremos de denunciar la situación hasta que se logre el desarme nuclear mundial. Pero mientras denunciamos globalmente la dirección suicida de nuestra civilización, hay que actuar en el lugar donde estamos. Por eso la importancia de ampliar la unidad de la izquierda, la unidad y convergencia de todos aquellos que queremos un mundo mejor. Un mundo donde las condiciones de vida de los pueblos empiecen a ser dignas de una existencia verdaderamente humana. Afuera de esta fonoplatea hay millones de personas a las que llamamos pueblo. Pueblo oprimido al que tenemos que dirigirnos. ¿Cómo haremos para que cosas tan obvias para nosotros sean comprendidas por una enorme cantidad de personas? Personas que al mismo tiempo que son oprimidas, están distraídas, alienadas o agobiadas por sus particulares situaciones de angustia. Realmente planteamos que el movimiento revolucionario activista nace en Maldonado a partir del año 2005, comienzo del 2006, donde determinados compañeros vimos lo que nos había pasado en el plebiscito del agua, después del decreto de Tabaré y salimos a la calle a organizarnos y a luchar. No estamos dispuestos a seguir entregando, no estamos dispuestos a que nos llevaran de la mano de las orejas y no poder dejarnos ver. Realmente hay un montón de compañeros vieron la lealtad del activismo, donde bajo esa bandera se habían entregado montones de cosas, como el plebiscito donde se tenían que respetar la Constitución, donde ellos hablaban muchas veces del respeto que tenían que tener al soberano, ¿no? Y vimos que no se había respetado, entonces nos fuimos de ese frente amplio y nos nucleamos en el movimiento revolucionario activista. Y hoy más que nunca convencido, al descampado después de casi 6 años, nos sentimos orgullosos de haber dado un paso al costado de ese frente entreguista
que realmente estamos convencidos, y si estamos acá estamos dispuestos a luchar, y lo hemos demostrado en cada día de nuestra vida, en cada movimiento, en cada organización social, donde los trabajadores día a día se reúnen y se ven las caras que todos los días tienen que levantarse y luchar. Si no están dispuestos a entregar, por eso los compañeros que hoy representan al movimiento revolucionario activista de Maldonado, integrando también el colectivo de Comuna, vemos realmente todo esto que venimos avanzando, viendo cómo se siguen entregando las tierras a las multinacionales, cómo nos siguen entregando nuestra soberanía, cómo refinancian la deuda externa que antes era externa, hoy es deuda soberana, cómo día a día miles de trabajadores quedan a la vera del camino empujados por manos de las multinacionales. Lo vemos en el interior de Estampado, miles de hectáreas de campo que pasan a ser producciones de sojera en manos de multinacionales, ni siquiera uruguayas porque son extranjeras. Todo eso se va al extranjero. Vienen a producir soja transgénica a nuestras tierras porque no tienen retención del 30% que le hacen los argentinos. Vienen a producir eucalipto porque Bosnia nos paga $1 en zona franca. Y así nos van entregando las tierras a las multinacionales y miles de trabajadores no pueden acceder a la tierra. En un país de 18 millones de hectáreas, hay miles de uruguayos que no pueden acceder a 300 metros de tierra, a 200. Es una vergüenza, miles de trabajadores que están quedando sin vivienda. Hoy lo que está pasando en Maldonado, que por 300 metros de tierra le están pidiendo 36, 37 mil dólares. Yo le digo a los trabajadores que en plena crisis de la construcción, cuando ellos planteaban que no iba a haber crisis, hoy ya se están viendo los coletazos de miles de trabajadores del seguro de paro. Trabajadores que no van a poder pagar sus alquileres, no van a poder mantener a su familia, no van a poder educar, no van a poder dar de comer todos los días. Todo esto está pasando en el este. Los vecinos que muchas veces nos trataron que estamos equivocados, hoy se están dando cuenta que en muchas cosas teníamos razón, que no éramos extremistas. Realmente lo que le está pasando a aquellos que no pueden pagar la luz, no pueden pagar el alquiler, ¿saben lo que le están pidiendo por una pieza de 2x2? El Maldonado entre 4 y 5 mil pesos. Piezas que viven entre la humedad de los vecinos. Y allí hay familias que se están nutriendo para luchar, para velar por sus hijos. Y eso es lo importante, y hoy en esta asamblea, que realmente de aquí en más, muchos de nosotros vamos a hacer repercutir en todo el país, porque tuvimos la capacidad y tenemos la capacidad de levantar los fogones activistas. Es lo que nos decía Gonzalo hoy, el famoso acuerdo de Arroyo de las Chinas, digo, que nos abre la cabeza aquello que levantamos con lealtad y que miramos a Artigas como uno de nuestros próceres, de los más grandes de Latinoamérica. Los propios entrerrianos lo reconocen los propios argentinos. Y nosotros no tenemos la capacidad de analizar, levantar, enaltecer a Artigas con grandeza. Digo, bueno, esto se empieza a dar. El día 19 vimos arder fogones en muchas partes del país. Estamos celebrando un momento muy importante en esta conformación, esta consolidación de esta unión popular, que inicia un camino que seguramente quedaremos mucho convencidos no será nada fácil. Cuando llegan a unirse gente que viene con visiones a veces un poco distintas, con colores distintos, diríamos así, con miradas distintas, se hace bastante difícil poder conformar ese grupo, porque habrá que tener muchas condiciones básicas para que la cosa funcione. Por ejemplo, una escucha muy atenta, ¿sí?, de la opinión de cada uno. Por ejemplo, un respeto muy profundo de la opinión de cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, un tiempo y unas ganas, ¿sí?, y una empatía con el otro, que haga que podamos comprendernos, que haga que podamos aceptarnos en la diferencia, y que haga que podamos cumplir con el objetivo que esta Unión Popular se propone, que es llegar a convencer a más gente de que existe otro país posible, de que existe otro proyecto de país posible, que hoy por hoy nos están demostrando quienes han gobernado no se cristaliza. Nosotros pensamos que tenemos que salir a conversar con todos, con cada persona, que hay que hacer concientizar, buscar un proceso de concientización que es bastante difícil de lograr, a veces con la premura, con la falta de tiempo que tenemos, con el multiempleo que tenemos, porque la realidad y este modelo económico nos determina que tengamos que trabajar mucho tiempo, pero que de todas maneras tenemos que dar esa lucha en busca de la concientización. Creemos que tenemos que combatir acérrimamente lo que puede llegar a ser el convencimiento de la gente con un voto en blanco. Estamos convencidos que si bien un hecho social es multicausal y que no se produce por el efecto de una sola variable, creemos que ese voto en blanco en la elección pasada, si nos privó
de una dignísima oportunidad que habría sido tener como representante en el Parlamento de Asamblea Popular al doctor Elio Sartú. Por lo tanto, tendremos que salir, como decíamos, a conversar si tomamos ese tiempo. Y saben que lo más importante y lo más difícil que tenemos que hacer es empezar a hacer pensar al otro de por qué las cosas que suceden. ¿Por qué? No es como a veces nos intentan hacer creer algunas voces que aún defienden al Frente Amplio, que es que no hay otra opción, que no se puede hacer nada más, que es lo que hay. Como se dice comúnmente, es lo que hay valor, ¿verdad? Y entonces pensamos que tendremos que salir a conversar con mucha gente, pero por ejemplo nosotros debemos focalizarnos en algún frente amplista que posiblemente todavía le quede honestidad y que esté prendido a la fuerza Frente Amplio por un hilo muy frágil de nostalgia. Porque algunas veces, si nosotros analizamos el proceso que puede haber vivido mucha gente de la sociedad en la cual me integro, alguna vez cuando ganó la fuerza de izquierda sentimos una profunda alegría, después sentimos un profundo deseo de que las cosas fueran bien y un tiempo de inquietud, de angustia, que sé qué pasa, pero se iba a hacer tal cosa y no se hace. Después llegó el momento de angustia y de decepción de decir no, es doblemente cruel lo que nos está pasando, porque esto no solo que es más de lo mismo, sino que prometieron que era algo distinto y se convirtió en más de lo mismo y con profundización. Y después llegó la otra etapa en que nos animamos a decir, tenemos angustia, tenemos decepción, pero tenemos ganas de seguir y tenemos ganas de empezar. Y eso, como se dice habitualmente, no es moco. Al decir del poeta guerrillero Martí, es la hora de los hornos, y al final del camino solo se verá la luz. Diríamos que en un cuadro muy particular, y en un día muy particular, y en un mes muy particular, la actitud militante, generosa, despojada de toda mezquindad, fue forjando un proyecto, un camino de encuentro que lleva más de 7 años y medio de lucha social, de militancia sindical, en los distintos escenarios, demostrando que de alguna forma la izquierda, la clase obrera particularmente, debía encontrar un lugar de expresión común. Y en un cuadro muy particular, decíamos, para sintetizar de alguna forma y ejemplificarlo, el dramaturgo alemán decía: la perra en celo parió otra vez. Ante la ofensiva imperialista, golpista, que tiene de alguna forma la impronta del capital financiero, nuestro saludo militante, fraterno al hermano pueblo paraguayo que ha sufrido un golpe de Estado en estas últimas horas, que amenaza sin duda a la región entera y nos plantea la responsabilidad histórica una vez más a la clase obrera, a los trabajadores y al pueblo, articular y levantar una nueva perspectiva de izquierda. Ante el rasgo fundamental que define y traza el continente y el mundo entero, la clase obrera uruguaya, las fuerzas políticas, los militantes de izquierda, no renunciarán a los desafíos que la hora le impone. Para finalizar, porque los tiempos son muy breves, las alocuciones de los demás compañeros importantes, quisiera terminar recordando al poeta chileno don Vicente Huidobro, que hacía referencia a un hombre, y yo diría dos. Un hombre ha pasado por la tierra y ha dejado cálida la tierra por los siglos de los siglos. Un saludo y un recuerdo militante, fraterno, emocionado al compañero rebelde, defensor de la clase obrera, que ligó su destino hasta las últimas horas, como fue el compañero Elio Sartú. Ejemplo de lucha, de dignidad, de compromiso. Finalmente, compañeros, camaradas, será ejemplo de dignidad, de presencia viva, de 74 años de vida, el camarada
comandante Guevara, que nos ha marcado para la historia el compromiso de generosidad revolucionaria de la clase obrera uruguaya tendrá, y que esta nueva perspectiva de izquierda no renunciará ni al internacionalismo proletario ni a su compromiso por cambiar los destinos de la clase obrera y del pueblo. Muchas gracias. Saludos, compañeros. Hasta la victoria siempre. Estar parado acá mirando completa la fonoplatea de entrañables compañeros y compañeras de todos los lugares en este acto que tiene unas connotaciones históricas impresionantes, como lo señalaba Gonzalo Abello. Para nuestra pequeña organización, para el racimo de hombres y mujeres que constituimos el Movimiento Revolucionario Oriental, la unidad de los revolucionarios, la unidad de los que luchan, la unidad de los que combaten, ha sido una máxima histórica desde nuestra fundación en aquel lejano abril de 1961. Nuevamente estamos acá con esa máxima. Estuvimos en el Fidel, estuvimos en el acuerdo de época, estuvimos en la constitución del Frente Amplio, estuvimos en la constitución del MPP. ¿Por qué? Porque había una construcción programática que permitía la unidad de las organizaciones de izquierda. ¿Y por qué no fuimos? Porque de todos esos frentes, esa unidad programática fue rota. Esa unidad programática y metodológica se rompió. Allá por el 93 advertíamos nosotros que ya el programa del Frente Amplio era un licuado, que se constituían las mesas chicas y se interrumpía, se coartaba y se eliminaba la democracia interna de esa coalición y movimiento. Desde aquel 93 hasta acá bregamos, trabajamos, no sin errores por supuesto, por esta unidad. 19 años después, nos llena de orgullo y de emoción encontrarnos codo a codo, brazo a brazo, con las organizaciones que aquí están presentes, con los compañeros y compañeras que han venido a esta fonoplatea, este acto de construcción de la unidad popular, porque consideramos, como lo considerábamos antes, que la reserva de dignidad, la reserva de coherencia, todavía existen en este pueblo oriental y en su clase obrera, y que hoy está plasmada en este acto, y que vamos a construir esa verdadera unidad por ese programa, por la liberación nacional y por el socialismo. Muchas gracias y arriba los que luchan, compañeros. Sin temor a ser redundante, realmente sentimos la emoción de estar viviendo un momento histórico. Y queremos arrancar saludando a todos los compañeros que están presentes acá, pero en particular a las delegaciones que han venido desde Maldonado, de Durazno, de Salto, de 33, de Las Cañas, de Rocha, de Paysandú, de Canelones, de San José, dándole carácter nacional que ya está fuerte este movimiento tiene, en particular saludar desde el corazón a los compañeros que, como decían en el saludo desde Australia, claro que están acá, nuestros compañeros de Argentina, los de España, los de Suecia, los de Australia, los que andan por el mundo en la diáspora forzada por el modelo excluyente que es nuestra posibilidad. Nosotros sentimos que hoy no estamos en el principio de un proceso, mucho menos en el fin, porque sin duda hay acá compañeros, organizaciones que tienen una larga historia como protagonistas de la lucha de este pueblo, como hay compañeros y organizaciones que son expresiones de este momento concreto del desarrollo del proceso. Y tampoco es el fin, porque lo que nos espera es un camino largo, sin duda con dificultades, pero un camino provisorio por delante. Pero también estamos convencidos, como han dicho otros compañeros, que hoy estamos dando un paso de trascendencia histórica. Ese paso que nos está llevando
y esto también es fruto de un proceso, a dejar de lado diferencias, matices, como dicen algunos compañeros, puntos y comas, para poner en el centro de nuestro compromiso el interés de nuestro pueblo, de los trabajadores, de los estudiantes, de los jubilados, de los pequeños y medianos productores, de todos los que están siendo castigados por este modelo. Y este paso nos va a permitir, estamos convencidos, avanzar mucho más rápida y seguramente en la conquista de nuestros objetivos. Hoy los meteorólogos pronosticaban alertas amarillas y naranjas y una vez más se equivocaron. Hoy tendrían que haber dicho que hay una alerta roja, en la alerta del pueblo organizado, unido, que empieza a transitar una nueva etapa del proceso para cuestionar el poder a la oligarquía y al imperialismo. Es la admirable alarma de la que nos hablaba Artigas, y que sin duda hoy empieza a transitar también en los fogones, se expresa en la multiplicidad de fogones que ya están ardiendo, como decía Verde, en distintos lugares del país. Nosotros sentimos que en esta sala repleta se expresa lo mejor de este pueblo. Acá están los trabajadores, acá están los estudiantes, los jubilados, los intelectuales, los artistas, los pequeños y medianos productores. Está el pueblo. Las mujeres, las amas de casa, compañeros. Uy, los trabajadores, son amas de casa también. Para completar el cuadro. Y acá tenemos la fuerza, toda la fuerza, en un marco, y no lo vamos a entender, pero no es casualidad que esté pasando esto de aquí. Hay una situación internacional, en la crisis mundial del capitalismo, en la crisis que está golpeando ya el Uruguay, pero hay un gobierno en crisis. El gobierno del Frente Amplio, el gobierno de la multipartidaria, ya no es el gobierno todopoderoso, está golpeado por la crisis. Está en crisis el gobierno, está en crisis el partido de gobierno, viene el fracaso de sus elecciones internas, crece el descontento y por lo tanto crece el espacio para que la izquierda, para que los sectores populares nos organicemos, avancemos, también crezca esta unidad popular. Y ahí está la inmensa responsabilidad que tenemos de construir unidad en todos los planos, como sacando en el plano social, con los trabajadores, con los estudiantes, con los jubilados, cuestionando el poder monolítico del oficialismo instalado también en la cúpula de esas organizaciones y construyendo alternativas. Y esa unidad es imprescindible para defender a nuestros trabajadores, a nuestros compañeros. Acá hay un compañero, un ferroviario, que por defender el tren, por defender una empresa pública, ha sido sumariado, está suspendido y tiene denuncia penal por parte de la dirección represiva de ese ente autónomo que sabe en manos del progresismo. Solo la unidad forjada en la lucha, forjada entre nosotros, nos permitirá realmente defender a nuestros compañeros, poner en jaque al enemigo de clases y avanzar en la construcción de alternativas. Y para terminar, compañeros, para terminar, todo espacio debe construir su expresión de la unidad. Acá estamos hablando de una unidad política. Y creemos que tenemos que avanzar, nos falta hablar. No estamos todos todavía. Muchos más van a venir, muchos más se van a sumar, muchos más orientales de esto van a desprenderse del progresismo o de lo que sea para empezar este cauce poderoso de la unidad popular. Y tenemos que plantearnos desafíos, como decía Morales, para que obviamente un diputado no hace la revolución o dos tampoco. Pero qué distinto sería en Uruguay si cuando atacan a un compañero trabajador y lo sancionan, o cuando se meten en un asentamiento, o cuando privatizan, o cuando entregan el país, hubiera al menos una voz que se levantara para romper el discurso monocórdico y monolítico de la multilateralidad al servicio del imperialismo. Compañeras y compañeros, acá se han nombrado, y no voy a reiterar, ni lo hago para arrancar más aplausos, lo digo por el respeto y la emoción de que obviamente acá está el compañero Sartú, como está el compañero Germán Araujo, como está Artigas, como está cada uno de los más de este pueblo. Unidad popular para avanzar, compañeros. Unidad popular para triunfar. Unidad popular, que viva la unidad popular.
En las elecciones del 2004 se rompió con algo, y ese algo fue romper con la tradición del Partido Blanco, del Partido Colorado, o mejor dicho, del Frente Blanco y del Frente Colorado. Y entonces se crearon una nueva situación cualitativa por la acumulación que el pueblo se fue dando, y esa situación nos lleva a los bolcheviques a reconstruir el partido bolchevique, pero además nos lleva en base a esa construcción en que ya no estamos en tiempos de acumulación, no estamos en tiempos de sereñe, sino que estamos en tiempos de poder. Y para construir ese poder debemos de generar un estado mayor de la revolución, una vanguardia revolucionaria con los jefes de la revolución. Por otro lado, también debemos generar la red que ayude a construir a que esa vanguardia sea exitosa. Es decir, necesitamos los sargentos que resuelvan caso a caso los problemas locales o los problemas del proletariado, los problemas del campesinado, y por eso necesitamos entonces los cuadros revolucionarios, lo que en el ejército se dicen los sargentos, aquellos que realmente siguen el pueblo y que hacen la conducta de nuevos tiempos. Entonces, en estos tiempos de poder, la construcción de la coordinación de izquierda por un gobierno popular es un grito, es un halo de una gran esperanza de cambio en el Uruguay, de una belleza para el proletariado, de una asunción del papel del campesinado. Y en la base de la hegemonía del proletariado, construir las nuevas alianzas, en base a la alianza obrero-campesina, que sustituirá la alianza económica burguesa campesina que existe en este momento y que su bisagra es el ministro de Ganadería, el productor de arroz y el presidente de los productores de arroz. Esa es la situación. Le traemos el mensaje y el saludo de la Intransigencia Socialista. Realmente para nosotros poder estar acá nos significa un gran honor y un deber el poder estar presente. Y sobre todo, más que todo esto, sentimos un privilegio el poder dirigirnos a todos ustedes, porque tenemos la convicción de que sabemos que estamos asumiendo un compromiso social y político entre todos nosotros, como personas, como grupos y como organizaciones políticas, para construir la herramienta de la unidad, para construir la herramienta política para las transformaciones del cambio social del Uruguay, de los más pobres, de los más desposeídos, para el Uruguay de los más infelices, socialmente hablando. Y para eso, el principio de unidad y de lucha, con acierto y con maestría, celebramos hoy aquí el bautismo de esta nueva fuerza política de concesión artiguista que nace a la luz del día con la creación de este su primer acto público. Compañeras, compañeros, esta jornada de hoy nos hace recordar aquel también histórico acto del 26 de marzo de 1971 de la explanada municipal de Montevideo, cuando tenía el protagonismo aquella fuerza política que nacía de la necesidad popular y colectiva y que se presentaba ante la sociedad como heredera legítima de las más puras tradiciones artiguistas. Esa fuerza política que proponía, entre otras cosas, y hablaba de la reforma agraria, de la nacionalización de la banca. Hoy, esa fuerza política en el gobierno dejó de lado esos proyectos y fueron sustituidos, por ejemplo, como para la tierra, con la explotación de la producción extractiva, sojera,
del monocultivo y de la minería. Y para la banca esperaron continuar con el lucro constante, con la especulación financiera, castigando a las capas de los más pobres, de los jubilados, de los pensionistas y de los trabajadores, y concediéndole cada vez más espacio a la banca extranjera. Compañeros, hoy estamos parados en los mismos objetivos, los mismos obstáculos de aquel entonces, y ustedes saben por qué. Porque está todo por hacerse aún, porque nada se ha hecho de aquel tiempo hasta ahora, porque ese proyecto político fue enterrado, fue traicionado. Solo hoy vive en el sentir popular de los más pobres y de los más humildes. Compañeros, nosotros hoy, los compañeros de este grupo, parecería que estamos asignados a tener que repetir la historia de recorrer ese camino de unidad y de lucha popular que iniciara otro socialista hace 41 años atrás. Compañeros de diversas partes del país que integramos en ese momento la corriente izquierda, decidimos retirarnos del Frente Amplio por considerar irreversibles los procesos de composición ideológica y abandono de sus principios fundacionales. Todo el intento de cambio de rumbo ya era estéril, y la permanencia en la fila del progresismo, aún sin ocupar los cargos de gobierno, pasaría a ser complicidad. En el mes de agosto de ese mismo año, editamos el ejemplar número 1 de nuestro periódico La Voz Radical. En él dedicamos especial desarrollo a la política de unidad. En él decíamos: apostaremos a la unidad de los revolucionarios y emprenderemos un camino de formación de una alternativa de organizaciones políticas y sociales que compartan los postulados revolucionarios, antiimperialistas y socialistas, sin exclusiones, basados en los acuerdos y no en los disensos, donde la paciencia y el convencimiento argumentado sean los instrumentos que permitan alcanzar las posturas y diseñar las políticas adecuadas para lograr la liberación en estas latitudes, por la unidad de los revolucionarios y por el socialismo. A un año de nuestra formación, en julio de 2009, se emite un comunicado en el cual reafirmamos nuestra identidad y principales lineamientos políticos y estratégicos. 1. Reafirmamos nuestras definiciones políticas e ideológicas. Por lo tanto, continuamos reivindicándonos artiguistas, guevaristas por la revolución y el socialismo. 2. Confirmamos como eje estratégico fundamental de nuestra intervención política la tarea de impulsar la unidad de la izquierda antiimperialista y anticapitalista. 3. Consideramos a la unidad de los revolucionarios como la unidad permanente, sin exclusiones preconcebidas, para la acción política y social que se exprese en la movilización del pueblo y trascienda las instancias electorales. Con motivo de nuestro tercer aniversario de PRUNIR, el año pasado, en julio de 2011, se organiza una charla de debate sobre situación política y perspectivas. Es parte de los conceptos vertidos de nuestra agrupación lo que sigue. En esta etapa del partido nos toca jugar a nosotros. Cuando decimos nosotros, no nos referimos a PRUNIR ni a la combinación de grupos que integra. Ese nosotros somos todos los grupos y compañeras y compañeros de intención revolucionaria y socialistas aquí presentes. Y también son los que no están y hay que ir a buscar. La idea no es actuar en forma aislada y dispersa, por impulso o por autoconstrucción. Organización marxista-leninista maoísta que conmemora este año 40 años de lucha. Queremos saludar especialmente a todas las organizaciones aquí presentes que junto a nosotros estamos dando este paso unitario y este paso en el sentido de la lucha revolucionaria de nuestro pueblo. Compañeros, queríamos que de este acto, y ya un compañero lo ha hecho, resonara fuerte un grito de solidaridad, un grito de hermandad, un grito de confianza plena en la lucha del heroico pueblo paraguayo. Se ha abierto en el Paraguay una gran crisis política. Se le puede discutir si eso se le llama golpe de Estado o no, golpe parlamentario, golpe institucional. Lo cierto es que no hay ninguna duda
que este es un avance, un movimiento drástico, tipo golpe o tipo lo que se le quiera llamar, pero es la derecha tradicional, los sectores latifundistas más reaccionarios del Paraguay unido a los sectores imperialistas, especialmente al imperialismo yanqui en América Latina, que replegándose de las derrotas que viene sufriendo por la heroica lucha de los pueblos árabes, de los pueblos del Medio Oriente, de Afganistán, de Irak, de los golpes recibidos en Libia y también de la resistencia que se le está generando en América Latina, por supuesto con la digna resistencia histórica de la Cuba revolucionaria, el proceso revolucionario abierto con el Caracazo en Venezuela, con los 5 levantamientos revolucionarios que hubieron en Bolivia, que dieron la posibilidad a que existiera un gobierno popular como el que existe hoy en la querida Bolivia. Ni que hablar que en Paraguay se habla mucho de algunas figuras políticas, se habla mucho del presidente Lugo, que nosotros entendemos que al igual que algunos gobiernos de América Latina como el nuestro, prometieron demagógicamente llevar adelante medidas a favor del pueblo y no lo hicieron, compañeros. Realicemos el más sentido homenaje a un compañero que estuvo hoy aquí presente en cada palabra, en cada aplauso, en cada emoción, a un paladín de la ética, un gladiador de la lucha en defensa de los trabajadores, un paradigma de la coherencia, nuestro entrañable compañero, el doctor Elio Santur. Gracias, compañeros y compañeras. Procedemos ahora sí a dar lectura a la proclama de cierre, elaborada colectivamente y aprobada unánimemente por el conjunto de organizaciones convocantes a este acto. Salud, compañeros y compañeras. Declaración por la construcción de la unidad popular. En tiempos del imperialismo, enemigo de la humanidad, este no cesa en utilizar cualquier método de opresión y explotación contra los pueblos, sobresaliendo la profunda crisis en la cual está sumido en una política de agresión e intervención militar genocida, como lo ejemplifica las aventuras guerreristas y terroristas del imperialismo yanqui y de la OTAN en Irak, Afganistán, Libia, Siria, Palestina, Colombia, etc. El imperialismo aumenta su presencia militar en connivencia con los gobiernos al servicio del gran capital en aquellas regiones en las que saquean los recursos naturales y depredan el medio ambiente, como por ejemplo en América del Sur y el Atlántico Sur. Una banca internacional parasitaria que no cesa de expoliar a los trabajadores sin diferencias de continentes, como sucede en Grecia, España, Portugal, Italia, Irlanda, etc., intentando hacer pagar a los sectores populares por los efectos de la crisis económica internacional y los desatinos de una burguesía en descomposición. En una América Latina donde la lucha de los pueblos desarrollan diversos caminos y métodos por legítimos reclamos, donde gobiernos que en distinto grado han tomado medidas antiimperialistas como Venezuela, Ecuador y Bolivia, sufren el hostigamiento imperial y el criminal bloqueo yanqui,
no doblega a la digna revolución cubana, en nuestro país el gobierno pseudo-progresista ha optado por el camino de la entrega y la sumisión al capital financiero internacional. Revisada la ideología revolucionaria y empeñados en humanizar el capitalismo, se han sumergido en la charca del oportunismo político, del tanto te digo una cosa como te digo la otra, por lo que el negociado y la corrupción de la Intendencia Municipal de Montevideo, casinos, plunas, zonas francas, es el destino de una fuerza política en retroceso del favor popular y crecientes síntomas de deterioro. Tras 7 años de gobierno pseudo-progresista del oportunismo, los grandes capitalistas son más ricos y los trabajadores y el pueblo son más explotados y los recursos naturales se entregan a las multinacionales. Esta aseveración se fundamenta en los estudios surgidos del propio campo pseudo-progresista. Se mantienen los ejes centrales del régimen de acumulación de capital que predominaron a lo largo de las 3 últimas décadas: centralización y concentración del capital, valorización financiera, endeudamiento externo, liberalización comercial, ventajas fiscales a los empresarios locales y extranjeros, zonas francas, privatizaciones, extranjerización de la tierra, 4 millones de hectáreas, o sea, el 25,6% de la tierra en manos de extranjeros, mientras que el 40% de los productores más pequeños apenas tienen el 2% de la tierra. En resumen, como proyecto de la oligarquía y el imperialismo, el programa económico del gobierno del Frente Amplio no está vinculado a una perspectiva de desarrollo que beneficie a los trabajadores y al pueblo, es decir, a la clase y a quienes realmente producen la riqueza en la sociedad. Se mantiene el empleo precario, 120.000 desempleados, 80.000 nuevos empleos de baja calidad y empleo chatarra para los jóvenes y mujeres. Más del 30% de los empleos en la informalidad, condiciones de máxima explotación y mínima protección del trabajador. Más de 500.000 de trabajadores sin cobertura social y 140.000 en categoría de subempleados. Otros tantos miles en las filas de los tercerizados, subcontratistas de grandes capitales privados y empresas públicas que han privatizado una parte de sus servicios y funciones permanentes. A los que debe sumarse la precariedad en ramas que alimentan continuamente el seguro de paro, elevando la tasa de desempleo nacional. Se utilizan los recursos colectivos de la seguridad social en beneficio de los empresarios, perjudicando tanto a actuales jubilados y pensionistas como a los actuales trabajadores activos que luego deberán entrar en esa etapa de retiro de la actividad laboral. Mientras tanto, las condiciones de sobreexplotación se agravan para los trabajadores rurales, de la forestación, del comercio minorista, de los supermercados, de las grandes cadenas de tienda, de las empresas de limpieza y seguridad, de las empleadas domésticas, de los clasificadores, de los niños trabajadores. Una base importantísima de la clase trabajadora no llega ni siquiera a la 4ª parte de la canasta familiar de 46.000 pesos, mientras el salario medio nacional es de 11.724 pesos. Más de 650 trabajadores del 1,5 millones ocupado tienen un ingreso menor a 10.000 pesos. De ellos, un 13% se encuentran por debajo de la línea de pobreza, mientras que este nivel de pobreza alcanza al 67% de los trabajadores informales. Más de 400.000 trabajadores reciben el salario mínimo, o sea, están en el límite de un salario considerado sumergido de 7.200 pesos. La fuerza de trabajo está descalificada. El país vive una gravísima crisis educativa. La educación, tanto como la formación profesional, atañe a la valorización de la fuerza social del trabajo. Cuando el 75% de las personas mayores de 15 años no terminó la enseñanza secundaria,
cuando el 45% no terminó tampoco los 3 primeros años de liceo, ni enseñanza técnica, cuando alrededor de 100.000 jóvenes, el 23,6% del total, no dedican su tiempo a algo productivo, es decir, no trabajan ni estudian, o cuando cerca del 25% de los trabajadores no tienen ninguna formación profesional, se está desvalorizando el proceso de reproducción social de la fuerza de trabajo. En definitiva, el sistema educativo uruguayo presenta una estructura totalmente funcional al objetivo de servir fielmente los dictados del mercado, del gran capital. Fuerte centralización en la toma de decisiones políticas, creciente fragmentación del sistema, creciente flexibilización laboral y apertura a los negocios privados de todo tipo. Por tanto, se favorece la descalificación de la fuerza de trabajo, su abaratamiento. Este proceso, que se viene agudizando con la continuidad de las políticas neoliberales del pseudo-progresismo, diseñadas e indicadas por sus amos, no hace otra cosa que favorecer a los grandes capitalistas y a los monopolios imperialistas que demandan un menor costo laboral y mayores facilidades para la explotación del trabajo asalariado. La reducción en casi 10 puntos en los índices de pobreza no alcanzó al núcleo duro de pobres. Según el Instituto Nacional de Alimentación, 100.000 familias, equivalentes a 375.000 personas, es decir, alrededor del 10% de la población total del país, se encuentran con graves problemas de alimentación. Es decir, dependen del asistencialismo focalizado para comer una ración mínima diaria. Esta pobreza de masas, que se extiende a toda la geografía, tiene su foto más amarga en el crecimiento de los asentamientos irregulares, donde se alojan más de 250.000 personas. Los asentamientos irregulares pasaron de 375 a 412, albergando a un 10% de los habitantes de la capital. En estos cinturones de miseria se concentra la mayor parte de los jóvenes pobres y desempleados, y los 20.000 niños de los más de 35.000 que salen todos los días a trabajar, que sobreviven de la basura, sufriendo una de las peores formas de trabajo infantil. Es allí también donde habita la mayoría de las 15.000 familias que han encontrado en la clasificación de la basura su único medio laboral de subsistencia. Las consecuencias colaterales de este verdadero proceso de desafiliación social están a la vista: marginación, mendicidad, insalubridad, desnutrición, analfabetismo funcional, prostitución, drogadicción. Las causas de esa minoridad infractora que se quiere reprimir todavía más se encuentran en este paisaje desolador. En marzo de 2005 había 5.000 presos, hoy llegan a 9.195, un aumento de casi el 100%. Dispuestos a superar todas las trabas, pues intereses superiores a los legítimos objetivos de nuestras organizaciones reclaman lo mejor de cada uno de nosotros para abrir un cauce de unidad para luchar contra el imperialismo capitalista enemigo de la humanidad, contra el gobierno de unidad nacional formado por el Frente Amplio y los partidos tradicionales, personeros de los intereses del gran capital, por la unidad para luchar, por la construcción de la unidad nacional, por la liberación nacional y el socialismo, porque con la